Imagina que eres un estudiante y visitas un país extranjero por primera vez, pero en lugar de pasarlo bien allí, de repente tienes que temer por tu vida de la forma más cruel posible. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 2016 a un joven estadounidense llamado Otto Warmbier, que de repente se encontró en un tribunal después de una estancia turística en Corea del Norte. Pero no solo eso, estas grabaciones marcaron el comienzo del fin de la vida de Otto Warmbier, porque en Corea del Norte él había hecho antes algo que parecía increíble. Hoy te contaremos la increíble historia de un hombre inocente que se enfrentó cara a cara con uno de los regímenes más crueles de nuestro tiempo. Pero antes de entrar en los extraños castigos que Otto Warmbier recibió por lo que era prácticamente una ofensa ridícula, primero queremos explicar brevemente en este video quién era realmente este joven estadounidense, un hombre que ni siquiera había planeado viajar a Corea del Norte. Otto Warmbier nació en 1994 en Ohio y hasta el comienzo de sus estudios era considerado un estudiante modelo, con muchos diciendo que llegaría muy lejos en la vida. Durante sus estudios no solo fue extremadamente aplicado, sino que en 2015 también aprovechó una oportunidad que se suponía que impulsaría enormemente su currículum y enriquecería su experiencia intercultural. Se inscribió para un semestre en el extranjero en una universidad de Hong Kong. Allí estudió durante varios meses, al igual que cientos de otros estudiantes de intercambio. Pero a finales de 2015 surgió una oportunidad que se convertiría en la decisión más fatal de su vida. Una agencia de viajes china le ofreció a él y a otros 10 estudiantes la oportunidad de hacer un viaje corto de fin de año al que quizás sea el país más aislado y misterioso del mundo, Corea del Norte. Aunque Warmbier nunca antes había querido poner un pie en ese país aislado, decidió espontáneamente unirse porque muchos de sus amigos y compañeros iban y esperaban pasar un momento emocionante, lo cual sin duda tendrían. Otto también quería ver Corea del Norte por sí mismo y comprobar si la representación negativa en los medios era precisa. Sin embargo, sus padres le aconsejaron por teléfono que no viajara al país. Y con buena razón. Desde su conflicto con su vecino del sur en la década de 1950, Corea del Norte ha sido una de las dictaduras más temidas del mundo. Desde 1948, la familia Kim gobierna allí con mano de hierro, reprimiendo cualquier resistencia del pueblo. En ningún otro lugar es más difícil hablar libremente que allí, y el Estado interfiere en casi todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos y visitantes. Este fue también el caso para Otto Warmbier y sus compañeros de viaje. A pesar de las advertencias, Otto decidió viajar con el grupo, y así los 10 estudiantes finalmente aterrizaron la noche del 29 de diciembre de 2015 en el aeropuerto de Pyongyang. Inmediatamente se dieron cuenta de que en Corea del Norte se aplicaban reglas diferentes a las del resto del mundo. En lugar de simplemente salir del aeropuerto, fueron acompañados de inmediato por un funcionario que los llevó en un recorrido personalizado. El funcionario se aseguraba de que los turistas solo vieran lo que se suponía que debían ver. En lugar de permitir que se enviaran imágenes de ciudadanos pobres al mundo exterior, el gobierno prefería difundir tomas de sus edificios pomposos o de residentes sonrientes. En ningún momento durante el viaje se permitió al grupo de Warmbier moverse libremente. Eran constantemente vigilados. Al principio, sin embargo, esto no parecía molestarles demasiado. Después de todo, solo querían irse tras unos pocos días sin causar demasiado alboroto. Pero todo cambió en la Nochevieja de 2015. Durante una gran cena con abundante alcohol, Warmbier y sus amigos realmente se relajaron. Estaban en un pequeño restaurante y bebieron grandes cantidades de soju, un vino de arroz coreano tradicional. Para el grupo era la primera oportunidad de sentirse completamente desinhibidos, ya que en esa noche en particular no estaba presente el funcionario que debía vigilarlos, pero fue precisamente esa mentalidad la que se convirtió en su perdición, porque incluso cuando regresaron a su hotel, sintieron como si hubieran vuelto a un país normal y libre. Finalmente, se les ocurrió la idea de participar en un reto que es una leyenda muy difundida entre los turistas en Corea del Norte, el llamado Desafío del Quinto Piso. Este reto sostiene que en el quinto piso del Hotel Internacional Yanggakdo existe un piso secreto que en realidad está prohibido para los huéspedes. Si este mito es cierto o no, nunca se ha confirmado realmente. Esa noche, el grupo decidió que, sin nadie siguiéndolos, intentarían el reto.
Y así Otto y 2 compañeros de estudios se fueron a explorar y, efectivamente, encontraron el supuesto 5º piso oculto. Allí descubrieron todo tipo de equipos de vigilancia que grababan cada actividad en el hotel. Mientras sus amigos tomaron unas cuantas fotos y abandonaron nuevamente el piso, Otto fue un paso más allá. En el 5º piso también había viejos carteles de propaganda norcoreana de décadas pasadas que tenían gran importancia histórica para el gobierno. Entonces Otto arrancó uno de esos carteles de la pared para llevárselo como recuerdo. Después abandonó el piso y fue a su habitación. Lo que no sabía era que cerca del cartel también había una cámara que captó su acto. Al día siguiente, Otto Warmbier fue al aeropuerto de Pyongyang para volar de regreso a Hong Kong, pero mientras todos sus compañeros abordaban, de repente 2 policías norcoreanos se acercaron a Otto. Lo señalaron y lo sacaron del grupo. Luego lo llevaron a la comisaría y lo que ocurrió después todavía conmociona al mundo hasta hoy. Un día después de su arresto, cuando todos sus compañeros de viaje ya habían salido del país, Otto Warmbier se encontró en una sala de juicios llena de cámaras que transmitían en vivo por la televisión norcoreana. En este juicio, fue acusado de cometer un acto contra el Estado que no solo socavaba la autoridad de Corea del Norte, sino que además supuestamente lo convertía en el enemigo número 1 del país. Sin embargo, los informes televisivos guardaron silencio sobre lo que realmente había hecho. El joven Otto Warmbier, de tan solo 21 años, fue llevado entonces a un lugar desconocido durante 6 semanas. Durante este tiempo, ni el gobierno estadounidense ni la familia de Warmbier pudieron establecer contacto con él. Solo el 29 de febrero de 2016, 6 semanas después del incidente, Warmbier reapareció en público. Esta vez, estaba en una conferencia de prensa preparada y fue obligado a leer lo siguiente. I understand the severity of my crime, and I have no idea what sort of penalty I may face. I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself. Warmbier confesó su robo y afirmó que Corea del Norte era un país que castigaba a criminales como él con métodos ejemplares. Lo que muchos no sabían en ese momento era que toda su disculpa había sido dictada por las autoridades norcoreanas y que él se vio obligado a pronunciarla bajo coacción. Pero la situación se volvió aún peor. Please, I have made the worst mistake of my life. Entre lágrimas, suplicó perdón. Según observadores internacionales, lo hizo porque ya sospechaba lo que le esperaba en las semanas siguientes. En lugar de extraditar a Warmbier a Estados Unidos tras esta disculpa, ocurrió lo peor que él podría haber imaginado. Fue condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, este no era un castigo cualquiera, sino el que en Corea del Norte se reserva únicamente para los peores enemigos, el llamado trabajo forzado. El trabajo forzado significa que, como convicto, debes realizar las labores físicas más duras sin descanso, todos los días de la semana, en condiciones completamente inhumanas en el campo de prisioneros. Todo esto viene acompañado de puro terror psicológico y también violencia física si no cumples las órdenes de los guardias. Muy pocos sobreviven a estas condiciones durante más de unas pocas semanas. Mientras tanto, los padres de Warmbier en Estados Unidos intentaron todo para traer a su hijo a casa de alguna manera. Incluso se dirigieron a la Casa Blanca, y tanto el expresidente Barack Obama como su sucesor, Donald Trump, exigieron que el gobierno de Pyongyang liberara a Warmbier. Aunque los 2 hombres más poderosos del mundo condenaron a Kim Jong-un y atrajeron la atención global hacia el destino de Warmbier, no ocurrió nada. Solo 2 años después su familia volvió a saber algo de Otto Warmbier. A principios de 2017, Corea del Norte anunció que la salud de Warmbier había empeorado enormemente por razones desconocidas y que ahora se encontraba en el hospital. Un funcionario norcoreano afirmó en la televisión estatal que Otto se había provocado un coma a sí mismo con una pastilla para escapar del trabajo forzado. Pero para el gobierno estadounidense estaba claro que la terrible condición de Warmbier era el resultado de las pésimas condiciones carcelarias en Corea del Norte. Como en ese momento Donald Trump estaba cada vez más en contacto con Kim Jong-un e incluso presionaba por mejorar las relaciones entre ambos países, Corea del Norte finalmente cedió tras casi 18 meses
y liberó a Otto Warmbier. Fue trasladado de inmediato a una de las mejores clínicas de Estados Unidos, pero para Otto, lamentablemente, nada volvió a ser lo mismo. A pesar del mejor tratamiento médico, Warmbier estaba en estado vegetativo, incapaz de hablar, moverse, sentir o pensar adecuadamente. Los médicos lo examinaron con los métodos más avanzados y determinaron que en Corea del Norte probablemente se había privado deliberadamente de oxígeno al cerebro de Warmbier durante varios meses, lo cual no solo es extremadamente doloroso, sino que también conduce casi inevitablemente, tarde o temprano, a la muerte. Y este temor tan sombrío finalmente se cumplió el 19 de junio de 2017. Debido a su miserable estado físico, Otto Warmbier murió sin volver a pronunciar una sola palabra dirigida a su familia. Hasta el día de hoy, ni siquiera los mejores expertos forenses están seguros de lo que exactamente le hicieron en Corea del Norte y bajo qué condiciones fue retenido durante su encarcelamiento. Lo que sí es seguro, sin embargo, es que, debido a un pequeño error, le arrebataron toda su vida de la forma más horrible. Pero aunque la vida de Otto ya había terminado, el caso posteriormente cobró una importancia creciente en la política. Inmediatamente después de su muerte, Donald Trump impuso una multitud de sanciones a Corea del Norte. Desde este incidente, a los estadounidenses ya no se les permite visitar Corea del Norte, y las relaciones diplomáticas que solo recientemente habían mejorado se deterioraron dramáticamente debido a la muerte de Otto. Los padres de Otto incluso demandaron al Estado de Corea del Norte, y aunque un tribunal estadounidense falló a su favor, probablemente nunca recibirán los $500 millones en compensación que se les concedió. Todo esto simplemente porque Otto, un estudiante común, quiso llevarse un cartel. Comparte tu opinión sobre el caso en los comentarios aquí abajo. Adiós y nos vemos la próxima vez.